Bueno, muchísimas gracias. No, yo no me voy a referir tanto al mercado laboral científico. Quisiera, justamente, me voy a apoyar en lo que ha dicho esta querida criatura. La segunda cosa que quiero celebrar es esta extraordinaria renovación de gente. Hace muchos años atrás, estos propósitos eran de capilla, absolutamente. Eran casi de vigilia testimonial. Y hoy se han convertido en actos masivos. Ven, EPUR se mueve y enos aquí una vez más esgrimiendo nuestro optimismo. Entonces, y veo que Cata también se ha sumado de manera muy optimística. Bueno, quiero referirme, y me ha dado el pie esta querida criatura, a un aspecto del mercado laboral, es decir, a un tipo de profesionales que en general han tenido cabida dentro del mercado científico y son efectivamente les egresades porque se trata obviamente de un amparo mayor en este caso, de aquellas tecnologías bravas, por así decirlo, ¿no? Es decir, el marco de las llamadas ingenierías, que todavía tienen efectivamente, que hay un mandato histórico, transhistórico, sobre el cual no nos vamos a detener, pero la cuestión de base es la base misma, ¿no? Ese sistema obviamente patriarcal que arraiga, cuyas raíces son más formidables del siglo XIX para acá, en el que se arquitectan claramente las disciplinas, los saberes y quiénes se ocupan. A menudo pensamos que solo las ramas duras de las tecnologías más aplicadas, aquellas en donde hay una raigambre varonil, etcétera, han sido las segregadoras. Hace poco volvimos a conversar sobre la segregación histórica de las mujeres en las humanidades. Filosofía, historia, eran territorios muy vedados. El siglo XIX se inventa con una misoginia trágica respecto de la exclusión de las mujeres en la filosofía y en la historia. Por lo tanto, nadie es perfecto en materia de tradiciones y de formaciones para el mercado laboral. A mí me gustaría decir, sobre todo, algo que cambió. Hace 40, 50 años atrás, había muchísimas, no pocas, egresadas universitarias que colgaban su título y que no trabajaban. Catalina lo sabe muy bien, muy notable. Me refiero no solamente a mujeres de las áreas de las llamadas ciencias humanas. En general, alguien egresaba de letras, bueno, tenía una inspiración, podía escribir, etcétera. Por ahí se segregaba del mercado, era muy difícil, tenía que ser docente, profesora secundaria, etcétera, pero era bastante común que químicas dejaran sus pergaminos colgados en algún rincón del living. Alguna vez entrevisté a las dos químicas que tenían en esa oportunidad 100 años cada una de una familia de tradición judía. Por lo tanto, acá se ha mencionado muy bien que se trata de estos análisis los tenemos que hacer holísticamente, no basta solo la condición femenina, sino la referencia del contexto de significación, qué familias, qué telurias, qué valores, etcétera, etcétera. Si no, no comprenderemos mucho. Miren, química era mucho más amigable para las mujeres en los años 20 que derecho, desde luego. Derecho es piedra fundamental del Estado-nación. Por lo tanto, ahí no cabían las mujeres, eran escasísimas las mujeres que iban a estudiar Derecho. Era el doble o el triple las muchachas que estaban en química. Pues yo entrevisté a las dos químicas con 100 años de edad. Una era de, insisto, familia judía, tradición judía, y se había creado un ambiente menos hostil, en todo caso, a la perspectiva de cierta independencia. Y esta mujer trabajó, se ganó la vida, etcétera. Me contó que su papá le regaló así victoriosamente un automóvil colorado al final de la década del 20. Sí, ¿cómo lo sabes? Pero esa sabe todo, no puedo, ven, fantástica, muy bien, Rosa. Y la otra era otra química que se casó con un químico notable, nunca ejerció como química, perdón,
ejerció toda la vida como química de sábanas. Fue muy influyente en la opinión y en las decisiones técnicas que tomó su marido, que fue llegó a un importante cargo en yacimientos petrolíferos fiscales. Vidas paralelas. Esta persona a la que me refiero, muy inteligente, cría de familia genovesa, liberal, católicas liberales, hay católicas liberales. Hay católicas liberales y que vivían en La Boca, etcétera, niña sobresaliente, su padre ve que tiene, en fin, condiciones extraordinarias, la hace estudiar y nunca se desempeñó profesionalmente como química. Insisto, domésticamente cumplía todas las funciones. Hay quien diga que gran parte de los repertorios innovadores que usaba su marido se debían a ella, pero nunca pudo trabajar profesionalmente. Miren, en los años 90 todavía, en una de esas buenas series que hacía el INDEC, resultaba que había todavía profesionales en los sectores no del quintil superior, que eran profesionales y no ejercían la profesión. Es decir, es una cuestión evidentemente que no ha tenido todavía, yo creo, los estudios necesarios a los que debemos dedicar. Es decir, dedicamos a aquellas que van al mercado laboral y no dedicamos tantos estudios a aquellas que, habiendo tenido alguna, yo diría, enjundiosa certificación, una habilitación, no lo hicieron. Es evidente que ahí hay cuestiones personales y cuestiones que claramente tienen toda la malla relacional de género conocida. En fin, lo que quiero decirles es que las profesiones tecnológicas para mí son fundamentales. Y lo voy a decir porque en este momento estamos en una encrucijada, no solamente en la Argentina, tal vez en el mundo. La encrucijada, ustedes saben que vivimos, es una suerte de tendencia a la barbarización de la cultura científica, queriendo enfrentar las ciencias aplicadas de las ciencias ociosas o al divino botón. Creo que vos y yo estamos al divino botón. Entonces, digo, esta es una marca que se ha ido imponiendo, sobre la cual, miren, hay un viejo trabajo, ahora hace poco volví a del señor Charles Snow, quien en el 59 escribió un texto que se tornó bastante paradigmático, en el que decía que había una odiosa división entre las llamadas ciencias aplicadas, y el régimen de las ciencias sociales y humanas, que era un régimen ludista, de lud. Ustedes saben que el que rompía las fábricas, ¿no? Que quemaba. Bueno, entonces, fíjense, había un aspecto tecnológico y había gente que efectivamente hacíamos azonadas contra ese régimen. Una dificultad bien, de tipo epistemológica fuerte, que luego se apagó y se apaciguó. Pero recientemente ha venido con mucha fuerza, y acá en nuestro país, a propósito de, ¿cómo diré?, justificar las tremendas regresiones en materia de presupuestos, oportunidades de ingreso al CONICET, etcétera, etcétera. También se ha vuelto a justificar una epistemología que divide dramáticamente aplicadas versus las otras. En realidad, miren qué notable, me voy a ocupar de cómo tenemos que, de cualquier manera, sí, hacer que haya en las aplicadas muchas mujeres, porque lo notable es que quieren mucha aplicación, pero no están dispuestos esos espíritus a subvenir una paridad completa del mercado laboral tecnológico de las mujeres. Por lo tanto, sí aspiramos a que haya muchas mujeres en profesiones tecnologizadas. Y ahora, porque yo no sé cuántos minutos tengo, porque yo me los como rápido, les quiero contar algunas cuestiones que efectivamente sé que se han ensayado en otros países. Hay algo que se caracteriza bastante. En general, el gap con relación a la menor probabilidad de que siendo ingeniera, por ejemplo, en ciencias de la computación, es un raro, hoy hemos estado hablando, una rara curva. Cuando las ciencias de computación no tenían, yo diría, el régimen aristocrático que hoy ha conseguido, era una población interesantemente poblada, las que hacían informática en la Argentina, con mujeres.
Pero luego, cuando estas ciencias se tornaron muy enjundiosas y alcanzaron los títulos de nobleza correspondientes, evidentemente ha habido un raro sortilegio de desertización de las mujeres. ¿Por qué será? Miren, hay un viejo axioma que las feministas usamos 40 años atrás, que luego se apaciguó, pero que a veces era de vértigo en aquel momento, luego se apaciguó, y era la idea de que cuando una profesión se envilecía en materia de remuneraciones, se llenaba de mujeres. Sigue ocurriendo, ma non troppo, es decir, tampoco hay circunstancias y circunstancias. Perdón, quiero decir algo, hay una disciplina que se ha llenado de mujeres, sin que hubiera ningún tipo de estímulos ni de política a propósito de advertencias y sugerencias vocacionales. En el mundo entero se ha dado y la verdad, menos mal que hay gente muy competente acá conmigo, porque he tratado de dilucidar, no hay estudios en la materia. ¿Por qué? Porque biología. En cualquiera de sus ramas, en cualquiera, desde las taxonómicas elementales, esas que son muy importantes pero que algunos desprecian porque, como decía una querida colega del CONICET del área, decía, es que bicho y planta no da estatus. Bicho y planta no da estatus. Entonces, obviamente, desde esto a la biología molecular, que es tan regente, pasando por estaciones intermedias, yo lo que quiero decir es que mi conjetura no tiene nada que ver con la proximidad, el vertedero de la vida que dice que es íncito a la condición femenina. Yo creo todo lo contrario. Más bien me imagino que en las jóvenes generaciones, yo digo en la renovación a vida en los últimos 30 años, la búsqueda de la biología tiene que ver con su marca justamente hipermoderna de biología molecular y no con los tránsitos atávicos de la vida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo lo contrario. Los desafíos de, ya que estoy y vamos a ser tan pocas, digo, forma inconsciente de regular, vamos a ir a lo más divertido del mundo hoy. Y hacen muy bien. Por eso, pero no tenemos análisis acerca de ese vuelco extraordinario que ha significado 10 minutos. Estoy igual que Cata. Para mí que hay un sabotaje patriarcal. Pero entonces, lo que quiero decir es que me voy a ir a las cuestiones más concretas. Yo creo que sí necesitamos políticas de sostenibilidad en el mercado laboral. Y yo sé que tú has puesto el acento donde tiene que ser puesto. Ahora yo estoy poniendo el acento en el momento bárbaro, ahí donde la gente va al mercado laboral y cómo se sostiene. A mí me parece que nosotros, ya que estamos en esta temporada invernal de ciencia aplicada y tecnología a trochimochi, entonces que haya sostenibilidad para las mujeres con políticas de sostén para las mujeres. Creo que hay pocas cosas para hacer, pero acá Vale me va a dar seguramente más. Primero, nosotros necesitamos políticas proactivas, políticas del Estado, no hacer de cuenta que, además de la sostenibilidad con becas, hace muchos años, yo hice un trabajo acerca de cómo sostener en la educación técnica y tecnológica a las mujeres y necesitaba becas de sostenibilidad completa, ofertas obviamente que son medidas positivas para la sostenibilidad. Yo creo que para sostener a las mujeres que egresan de esas áreas, de las ingenierías particularmente, necesitamos obviamente incentivos fiscales. Incentivos fiscales, políticas de incentivos fiscales ha dado algún resultado. Yo recuerdo en Brasil, en una época muy anterior, cuando se hizo una política fiscal y dio resultado. Es cierto que en Brasil estas cuestiones se cumplen. La política fiscal puede ser de muchas maneras, puede ser obviamente obrando sobre lo que sería el orden impositivo, que es la más fácil, pero pueden darse otros incentivos positivos, pueden darse políticas en torno de créditos blandos según el número de mujeres que están siendo contratadas en las áreas específicas, no digo todas, hay que hacer un grupo
y a estas. Miren, cuando se reincentivó la cuestión de ingeniería en el año 2014-13, ¿no? Se volvió a poner mucho ímpetu en ingeniería, me parece que faltó en el programa esta cuestión respecto de egresadas. La cuota de participación no mudó mucho, recuerdo haber pedí todos los datos de cómo era el reclutamiento al momento, ¿no?, en que salió el programa y no había variación de la participación de mujeres. Entonces, incentivos fiscales, esto es fundamental, de varias maneras. 1, 2, 3 formas para políticas fiscales que permitan sostener, captar y sostener mujeres por determinado tiempo. Creo que por otra parte hay que hacer algo mucho más práctico en materia de bolsa específica y de estrategia curricular. La estrategia curricular es fundamental, ayudar a las personas en la estrategia curricular, ayudar a cómo se entra al mercado, por aquí, por allá. Les digo la verdad, antes yo no creía mucho en esto, pero me he dado cuenta a propósito de los ingresos, tantos años viendo ingresos en el CONICET, cómo las estrategias de presentación dirimían catástrofes o positividades. Si quieren les cuento varias en el recreo, pero impresionante. Estrategias, malas estrategias de presentación. Entonces eso es fundamental. La otra cuestión que se nos escapa es la colaboración fundamental de los sistemas organizacionales de la fuerza de trabajo. Los sindicatos, es fundamental. Esto es fundamental. Voy a recordar que un sindicato en la ex Entel, en Telefónica Argentina, fue el que organizó una manifestación muy importante denunciando la segregación de ingenieras, y ese trabajo está publicado, etcétera, está republicado y hay hasta un ingrediente mío en esto. La otra cuestión que me parece fundamental es que nosotras tenemos que bregar, si queremos, por una reforma de la ley de contrato, Dios me libre en este momento, no. Pero digo, la ley de contrato hay que revisarla en orden a ciertas prioridades, ciertas marcas en paritarias y etcétera, que den obviamente señales de medidas de acción positivas para determinadas ramas de actividad con componentes tecnificados en aquellas profesionales que se insertan. Yo creo que eso es fundamental. Y desde luego no me escapa que necesitamos un sistema de estadísticas adecuados para ver qué es lo que pasa con las mujeres en el mercado laboral. No tenemos análisis se computan los regímenes estadísticos que usan las empresas. ¿Computan o no computan? Porque es falacioso que las mujeres rotan más en el trabajo. Es absolutamente falacioso. Está mal hecha la estadística, porque si va a computarse el apartamiento por parto, estamos fritas. Estamos completamente fritas. Si se saca, si se controla esto, ustedes van a ver que no hay diferencias, al contrario, las mujeres enfermas van al trabajo, los hombres enfermos, se quedan en casa, y finalmente, esto es fundamental, necesitamos estadísticas aplicadísimas para ver qué es lo que pasa. No las conozco, no las he visto, no conozco todavía mucho empeño para que esto se conozca bien, para que haya tipos de empresas, etcétera, etcétera. Obviamente categorías de trabajadoras y desde luego qué pasa. Bueno, finalmente yo creo que sí, acá lo ha dicho muy bien Cata, a mí no me gusta la palabra, todo el mundo creo que sabe, a mí no me gusta la palabra empoderamiento. No me gusta, obviamente, tiene su registro. A ver si no confundamos, no creo que las mujeres tengamos que abdicar del poder. Lo que digo es que no es lo que nos gusta. Lo que nosotras queremos y queremos para todos es potenciación. Lo que nosotros necesitamos es erguimiento, subjetividad erguida, potenciación, disponibilidad completa para empeñarse en un tipo de formación y luego que no desalienten los elementos fundamentales de la existencia.
Los elementos fundamentales de la existencia son, como sabemos, ciertas nociones básicas que estas sociedades tienen respecto de expectativas para ellas y expectativas para ellos. Pero me parece que se está aflojando bastante, está aflojándose bastante. Encontramos cada vez más patriarcas muy flojos de papeles, entonces necesitamos estimular esa flojedad de los papeles. Y mientras tanto, como tú decías, sí, no tengo la menor duda de que hay que sensibilizar a todas, a todos los agentes, pero necesitamos, sobre todo, política pública que asegure esa potenciación, que asegure que efectivamente una vocación no va a quedar ahí exonerada del sentido fundamental de realizarnos en la vida productiva, que al final es una vida de la cual se tienen que apropiar las mujeres. Estoy absolutamente segura de que habrá un día, estoy segurísima, de que efectivamente habrá un dominio muy paritario de la reproducción. ¿Quién sabe? La gente dejará de ser tonta, sobre todo porque me parece que sería muy bien propuesta una huelga por tiempo indeterminado de las agentes reproductivas. ¿Ustedes se imaginan una huelga por tiempo indeterminado? Vamos hacia allá. Muchas gracias.